en esta hermosa noche, Señor, queremos darte gracias, Padre Santo, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, el perdón de nuestros pecados, Señor. ¿Con qué, Señor? ¿Con qué podemos pagar tan semejante sacrificio? Con nada, bendito Dios. Simplemente, Señor, nos entregamos en amor y en obediencia a ti. Señor, sabemos que de ti viene nuestra salvación, que tú eres el que murió en la cruz del Calvario y resucitaste, bendito Dios, de entre los muertos para darnos vida y para llenarnos de poder y de autoridad. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Padre, yo te ruego, te suplico por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes, Señor, que necesitan, Señor, refrescar. Muchos de nosotros ya sabemos muchas cosas, pero necesitamos refrescar lo que es la guerra espiritual. Señor, necesitamos volver a recordar tus verdades, Padre, y estamos reunidos aquí, Padre. Algunos, para ellos la información va a ser por primera vez, pero para otros, para otros como yo, Señor, será un refrescar para volver a agarrar aliento y ponernos de pie en batalla. Padre, gracias, gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos porque tú eres más que vencedor, Señor. Tú nos hiciste más que vencedores. En el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias, bendito Padre. Amén, amén y amén. Amén. Quiero felicitar a aquellos que tienen sus cámaras abiertas. Me fascina. Eso me habla de su completa entrega a esta enseñanza, humilde enseñanza que con mucho amor les doy. Entiendo que algunos no las pueden abrir por razones de enfermedad, por otras razones, lo entiendo perfectamente también, solo que me fascina ver los rostros de las personas, pero también entiendo que otros no lo pueden hacer y está bien, no hay problema. Me preguntaron, ¿puedo invitar a mis amigos, a mis familiares inconversos a esta clase? Sí, sí, invítelos. Invítelos porque la misma palabra de Dios será un imán para ellos y estoy tratando de dar estos pequeños estudios bien masticables para que cualquiera persona lo puede comprender, cualquiera persona lo puede entender. Así que bienvenidos y vamos a iniciar. Nos quedamos el martes pasado, nos quedamos en una parte de la escritura, en una parte de la clase donde yo les hacía una pregunta y les hacía el comentario de la importancia que es de si nos hiciéramos un análisis hoy y buscáramos en los archivos de nuestra vida, ¿cuántas veces encontrarías que has sido instrumento del diablo para hacer el mal? Eso fue en la última parte que nos quedamos. ¿Sabe por qué? Porque es importante nosotros recordar que no solamente aquellos que no han entregado su vida al Señor son instrumentos de Satanás, sino que en algunas ocasiones, aún nosotros mismos, sirviendo al Señor, le hemos prestado nuestra lengua a Satanás para lastimar a otros, le hemos prestado nuestras manos para lastimar a nuestros hijos o tal vez a alguna otra persona, le hemos prestado a Satanás nuestros oídos, etcétera, y hemos actuado sobre eso que hemos recibido y hemos hecho el mal y hemos sido instrumento del diablo para dañar a alguna persona, porque la gente roba, miente, asesina, comete adulterio, se llena de celos en contra de una persona, destruyen la reputación de otros, la gente tiene envidia, se meten en chismes, violan niños y niñas, jóvenes y adultos, aún ancianos. Levantan otros dioses y los adoran, etcétera.
Detrás de todo esto están las huestes de las tinieblas dominando las mentes de los instrumentos que han encontrado. Y esos instrumentos es el ser humano y en ocasiones algunos de nosotros. Por eso la bendita palabra del Señor en Joel 3, 9 y 10 dice: proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra, despierten los valientes, anímenles, acérquense, suban todos los soldados, forjen espada de sus redes, forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Gloria al Señor, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Y arrancamos con nuestra clase, con nuestra enseñanza de hoy. Hoy queremos destapar la verdad y abrir la verdad de quién es nuestro enemigo. ¿Quién es el general al mando de estas fuerzas de oscuridad? Esa sería la pregunta en esta noche. ¿Quién es y qué tanto poder tiene? El general a mando de estas fuerzas de oscuridad se llama Satanás. Satán es una palabra hebrea que significa acusador o adversario, alguien que resiste. Si cada vez que tú estás en tu vida diaria y estás bajo un ataque del enemigo, un ataque del diablo, ese ataque llegará a tu mente acusándote. Empezará por acusarte día y noche por lo que has hecho. Si fuiste negligente en algo, si pecaste en algo, si le fallaste a Dios en algo, si te deslizaste de los caminos del Señor, si caíste en adulterio, etcétera, en chismes, en lo que sea, el acusador, una vez que te sedujo, porque él lanzará su carnada, él sabe muy bien qué es lo que tú necesitas. Él sabe muy bien de qué tienes hambre. Él sabe muy bien de qué tienes necesidad. Y de aquella cosa o de aquella área sentimental, de lo que tú tienes hambre, de lo que tú tienes necesidad. Por ejemplo, gente que está enfrentando la soledad, gente que está enfrentando la soltería, gente que enfrenta escasez económica, gente que está frente a un problema de matrimonio difícil, complicado. El enemigo sabe, está observando, él está viendo, entonces él te va a seducir. Él desea destruirte. Él es un homicida desde el principio. Recuerden lo que, como abrimos en la introducción del martes pasado, recuerde que usted está peleando y está luchando contra fuerzas del mal inteligentes y organizadas. Le recuerdo y le repito que desean verlo muerto, aterrorizado, miedoso, destruido, derrotado, angustiado, desanimado. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo? Frío, que ya no te interese ir a la iglesia ni leer la Biblia, mucho menos orar. Insensible a la presencia del Espíritu Santo, contristando constantemente al Espíritu Santo de Dios. El enemigo desea verte así, distraído, irresponsable con las cosas de Dios, ansioso con las cosas de este mundo, inseguro, tibio, en pobreza económica, en ruina espiritual y en ruina económica, sin fe. El enemigo desea verte sin fe y sin esperanza. Cuando el enemigo de nuestra alma, una vez que ha tirado el anzuelo, la carnada, porque tú estás hambriento de algo que al parecer Dios no te lo está dando, entonces el enemigo te hace saber que hay otra manera de obtenerlo, que no tienes que esperar al tiempo de Dios. Y te empieza a justificar tus razones, que estás solo,
que eres soltero, que eres soltera, que estás batallando mucho, que te hace falta el dinero, que nadie tiene apoyo para ti, etcétera, etcétera. Empieza a trabajar contigo y una vez que te seduce y te hace caer en el pecado, entonces él empezará a acusarte. Él es un acusador. Su definición de Satanás, del diablo, de Satán, significa en la palabra hebrea acusador o adversario, o sea, un enemigo, alguien que está haciéndote resistencia. Tú quieres caminar hacia la iglesia y él te hace resistencia, él te empuja, crea situaciones en la casa, crea situaciones en la familia, hace cosas, te manda mensajes para resistirte, para hacerte que tú vayas hacia atrás y no vayas a la iglesia. Tú quieres orar y él te pone 1000 de cosas que tienes que hacer. Te hincas a orar y él empieza a lanzarte ideas y cosas que tienes que hacer. Que tengo que ir a pagar el recibo de la luz. Ay, que mi mamá, ay, que mi hijo, ay, que esto, que fulanita dijo de mí, que esto dijo el vecino, ay, no, que... Y empieza, no te permite, empieza a mandarte cosas para no permitirte orar. Mi consejo es, si tú estás en esta situación de que no puedes orar, mi consejo es que pelees, lucha, quédate de rodillas, quédate ahí donde estás de rodillas. Abre tu boca con fuerzas o sin fuerzas y dile, Señor, no me muevo de aquí hasta que me toques, hasta que yo pueda entrar en tu presencia. Y quédese allí. Si tiene que estar así media hora o una hora, quédese. Yo le voy a decir lo que va a pasar. Usted en el nombre del Señor vencerá. Usted resista al diablo y el diablo huirá de vosotros, dice la escritura. Así es de que él es el acusador, él es el adversario y él te resiste. Tú quieres hacer las cosas de Dios y él viene en tu contra, pero recuerde que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra el diablo en el Antiguo Testamento viene de una palabra que dice diabolos, que significa difamador o adversario. Y también se puede traducir como Satán. Él es el acusador. Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, son el mismo personaje, un querubín de Dios, creado por el Señor junto a todos los ejércitos de los ángeles del cielo. Él es un ser espiritual que tiene dignidad dada por Dios, al punto que en la epístola de Judas se da la acción del arcángel Miguel en relación con Satanás como ejemplo de moderación al hablar de las dignidades. El arcángel no se atrevió a proferir, a hablar juicio de maldición sobre el diablo, sino que le dijo en Judas 9:9, el Señor te reprenda. Este punto, amado hermano, hermana, debemos de no olvidarlo. En mi pueblo había un dicho y mi papá lo decía muy, muy seguido. Él decía, no se pongan a las patadas con Sansón. Él quería decir que Sansón es tan fuerte y es tan poderoso que si tú quieres ponerte a las patadas con él, a darte de patadas con él, Sansón te va a lastimar. Este dicho es tan aplicable a lo que estamos hablando hoy. Usted y yo no podemos ser más grandes, ni más poderosos, ni más inteligentes que el arcángel Miguel. Si el arcángel Miguel, que vive en obediencia al Señor, su creador, no profera juicio de maldición contra el diablo, ¿quién es usted y quién soy yo para hacerlo? ¿Puedes hacerlo?
¿Qué consecuencias tendrías si haces estas cosas? Nosotros estamos acostumbrados en una cultura, se puede decir que muchos de lo que nosotros vemos en el YouTube o algunas iglesias, estamos mal educados. Estamos como en un analfabetismo, se pudiera decir, bíblico. Hablamos cosas solo porque las oímos y se escuchan excitantes, se escuchan poderosas, pero en realidad no sabemos lo que estamos hablando, ni tenemos ni idea en qué terrenos nos estamos metiendo. Por eso es que hay tanto predicador que inició perfectamente bien en poder del Espíritu Santo y al ponerse a las patadas con Sansón, o sea, al enfrentar al enemigo bajo un poder humano, pensando que el Espíritu Santo les respalda, déjeme decirle que entonces vienen las grandes caídas, vienen las grandes pérdidas espirituales y también materiales y algunos hasta la vida, porque se ha sabido de muchos que han caído en enfermedad. Nosotros tenemos la sabiduría divina de Dios. Recuerde, el arcángel Miguel en el libro de Judas, capítulo 9, verso 9, dijo, el Señor te reprenda. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién nos referimos y cómo nos referimos. Esto implica que Satanás había sido puesto en dignidad, la cual aunque había caído, oiga esto, aunque había caído, tenía que ser todavía respetada. Tenía una posición en el cielo de alto rango. Él era un poderoso querubín, el más hermoso, perfecto, lleno de sabiduría, y lo vamos a estar viendo más adelante. Y a él se le dio dignidad, a él se le puso en un lugar de honor. Y aunque había caído, y aunque cayó, tenía que ser todavía respetada, de la manera que la vida de Saúl era sagrada a los ojos de David, del rey David, porque Saúl era el ungido de Dios, aunque había caído, aunque estaba persiguiendo al rey David para matarlo, aunque estaba asediando la vida del rey David, buscando la manera de cómo matarlo, asesinarlo, lo odiaba, se moría de celos, y deseamos ver una persecución y una representación de lo que es la persecución del enemigo sobre nuestras vidas. Solamente tenemos que ir al libro y encontrar a la Biblia y encontrar el pasaje y mirar y leer todas estas cosas en el libro de mirar todo el libro de Samuel, el primer libro, el segundo libro de Samuel, y mirar cómo ha sido esta persecución, y nosotros veremos exactamente un retrato de lo que usted y yo estamos viviendo, solo que nosotros con las huestes de las tinieblas. La pregunta aquí es, ¿David tocó a Saúl para acabar con él? ¿Lo maldijo? Aquellos que ya han leído primer libro y segundo libro de Samuel. No, la respuesta es no, jamás lo hizo. Lo trató con dignidad y respetó su vida. Este es un ejemplo de cómo también el arcángel Miguel, cuando enfrentó a Lucifer, a Satanás, al diablo, le dijo, el Señor te reprenda. Así es que cuando usted y yo nos vamos a referir al diablo, a partir de hoy, tendremos que entregárselo al Señor. Si nosotros estamos tan molestos por algo que pensamos, entre comillas, que es producto de lo que el diablo está haciendo, porque muchas veces no es exactamente el diablo, es nuestro corazón pecaminoso, ¿ok? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero cada vez que nosotros queramos referirnos a eso, de hoy en adelante, tenga mucho cuidado con su lengua.
Y entonces así se empieza una batalla que va rumbo a la victoria cuando guardamos las leyes de guerra. Todos los países en el mundo entero hay leyes de reglas y leyes de guerra. En la guerra espiritual, frente a un enemigo tan grande, pero a la vez tan vencido, porque el Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Bendito sea nuestro Señor. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos, y para siempre sea la honra y el honor a nuestro Señor. Ese enemigo tan fuerte, porque estamos ahorita en este cuerpo de carne, pero a la vez tan vencido, nosotros necesitamos guardar las reglas de guerra, porque tenemos un juez y una corte suprema en los cielos y seremos juzgados. Y déjeme decirle, conozca usted o no conozca las leyes y las reglas de guerra, de la guerra espiritual, de todas maneras, las consecuencias caerán sobre su vida. Así es que tenga mucho cuidado con eso. Que Satanás ha sido puesto en dignidad queda confirmado por el hecho de que Cristo en la cruz lo despojó. Los principados y las potestades, no solamente las potestades, según Colosenses 2:15. Judas 6:9 dice así: pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo respecto al cuerpo de Moisés, se atrevió a insultarlo con alguna acusación que formara contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En este recorrido que vamos a hacer hoy, conoceremos bien, un poco más adentro, quién es nuestro enemigo. Y para aquellos que ya lo hemos estudiado, hoy lo refrescaremos y estoy segura que en esta ocasión, aunque para nosotros no es información nueva, para algunos sí, para algunos no, aún así, sé que el Señor abrirá nuestro entendimiento y sé que Él nos ayudará y podremos entrar a otras dimensiones y veremos cosas que antes no habíamos puesto atención o aplicaremos cosas a nuestra vida hoy que se nos había olvidado que podíamos aplicar. El profeta Ezequiel en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del verso 11 al versículo 19, habla de quién es el enemigo. Y vamos a dar un recorrido por este versículo, por estos versículos, por este pasaje bíblico de Ezequiel capítulo 28 y empezaremos en el 11 y dice así la bendita palabra del Señor. Vino a mí de nuevo la palabra del Señor, dice el profeta Ezequiel. Y le dijo el Señor al profeta Ezequiel: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor. Aunque el profeta Ezequiel está hablándole al rey de Tiro, en realidad esta parte de la escritura va más allá de lo que es un rey terrenal de un país llamado Tiro. Esto sobrepasa lo que es un rey terrenal y empieza diciendo: tú eras el sello de la perfección. Escuche, esto era el querubín encargado de la alabanza y de la administración, de la adoración en los lugares celestiales al lado de la presencia de Dios. Este es Lucifer. Y le dice claramente: así dice el Señor. Es Dios hablando en esta escritura, amados hermanos y hermanas. Escuche usted con atención y léalo en su Biblia con mucha atención. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Características: él era no solo perfecto, era el sello de la perfección. Por ejemplo, yo puedo decir, este es solo un ejemplo para que usted se dé una idea. Yo puedo decir: mi hija es el sello de mi personalidad. No quiere decir que mis otros hijos no se parezcan a mí, a mi personalidad. Quiere decir
que mi hija es lo más perfecto, lo más que se acerca a mi personalidad y que estoy complacida y que la veo tan igual a mí. Dios está diciendo, tú eras, le dice a Lucifer, al diablo, le dice, tú eras el sello de la perfección. Tú eras lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Verso 13, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. O sea, el enemigo se encontraba en la misma presencia de Dios, en un lugar especial, o sea, en el tercer cielo. En el primer cielo es donde están las aves, las nubes. El segundo cielo es donde están todos los astros, los planetas. El tercer cielo es el lugar donde no entra la materia, es el lugar de lo divino. Ahí no entra la carne, ahí no entra la polilla, ni Elohim, ni cosa semejante. En ese lugar perfecto, donde está la misma presencia de Dios, allí se encontraba Lucifer, Satanás. Le dice, tú eras la perfección. Dice, toda piedra preciosa era tu vestidura. Mire de lo que estaba vestido. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe. Permítame. Ahí está. Ok. Dice el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro, la hechura de sus engastes y de tus encajes estaban en ti. ¡Wow! Estaba vestido de tanto honor. Luego dice la escritura, el día que fuiste creado, fueron preparados. O sea, Dios está diciendo, yo trabajé, yo le puse atención, yo te creé de una manera especial, yo preparé todo antes de crearte, yo lo pensé, yo busqué lo mejor para hacerte a ti. Y lo vistió, dice, el día que fuiste creado fueron preparados. ¿Sí? O sea que hubo un planeamiento de Dios para vestir a este querubín caído y derrotado por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fueron preparados, dice, verso 14, tú, querubín protector de las alas desplegadas, yo te puse allí. La posición de él era proteger y se convirtió en un perseguidor. Su lugar era proteger todo lo que tenía que ver con el Creador, todo lo que le importaba al Creador. Pero fíjese hasta dónde lo llevó su pecado a convertirse en un perseguidor, en un destructor, en un asesino. El versículo 14 dice, estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Lo que está diciéndole el Señor aquí, lo que está tratando de hacernos entender a nosotros, es que este querubín estaba en el altar de Dios. Estaba donde está el fuego de Dios, donde arde la santidad de Dios, la pureza de Dios. Ahí se encontraba él. Dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Y esto nos hace recordar que nosotros estábamos bien. Nosotros éramos niños, entramos a la juventud y todo estaba bien hasta que el pecado entró a nuestro corazón. Hasta que nosotros recibimos ese pecado y empezamos a actuar en base a ese pecado, todo estaba bien. Dice el versículo 16, a causa de la abundancia de tu comercio, o sea, de la multitud de tus contrataciones,
Esto nos habla de que en ese lugar él empezó a tener fama, él empezó a hacerse popular. Dese cuenta usted que ni aún los ángeles están obligados a servir a Dios. Esto sí que me impresiona. Usted no está obligado a servir a Dios. Escúchelo bien. Usted servirá a Dios de su propia voluntad y de su propio corazón. Los ángeles tampoco están obligados a obedecer a Dios. Tienen que obedecerle de corazón y por su libre voluntad. Por eso el enemigo, cuando él cae de la presencia del Señor, cuando su pecado acabó con toda su magnificencia, entonces él trae a otros con él, y más adelante voy a estar hablando de eso. Él jala a otros porque los convence. ¿Sabe? Pienso yo que estos son los que le daban abundancia de comercio. O sea, en la multitud de sus contrataciones, dice otra versión. O sea que él ya se había hecho una fama, ya estaba haciendo cosas. Mire, esto es para usted que es líder. Tenga cuidado con ocuparse mucho. Tenga cuidado con estar yendo aquí y allá a predicar y aquí y allá y esto y el otro y aquí y allá. Tenga mucho cuidado. Yo no digo que no lo haga, Estoy diciendo, tenga cuidado en las muchas ocupaciones, porque en ellas te puedes perder. Así es como te van consumiendo el tiempo. Ahora resulta que ya no tienes tiempo para estudiar como antes, ni para pasar tiempo con el Señor en oración, porque tienes que ir aquí, tienes que ir allá, y ahora vas a ir a orar por fulano, y ahora vas a ir a predicar en tal lugar, y ahora vas a andar aquí y allá. Igual para usted, hermano, hermana, que no es un líder. Igual, tenga mucho cuidado cuando usted se está volviendo famosa y todo el mundo la quiere. Ay, es que porque mi tía cocina bien rico, y es que mi tía es la mejor para decorar, y es que mi tía, y resulta que usted hace la llamada al pastor. Ay, pastor Juanito, fíjese, pastor Juanito, que no voy a ir a la iglesia porque ahora cumple 12 años mi sobrina, y fíjese que quieren que yo sea la que le va a decorar todo, y ahí está, y así empieza. A causa de la abundancia de tu comercio, de la multitud de tus contrataciones, te llenaste de violencia y pecaste. ¿Ok? Ahí se la dejo de tarea. Así fue la caída de este enemigo. Yo pues, dice Dios, te he expulsado por profano del monte de Dios. Te saqué, te expulsé del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector. Lo eliminó desde el día que lo echó fuera. De en medio de las piedras de fuego te saqué, te expulsé. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Oiga esto. Fíjese, acabó con su sabiduría después de que en el versículo 12 dice que él era lleno de sabiduría. Ahora la escritura dice que está corrompida su sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la sabiduría que tiene es maligna, es llena de pecado. No tiene sabiduría ya. Una persona sabia sigue y obedece al Señor. Su sabiduría se corrompió. Ahora su mente es todo pecado, es todo maldad, al punto que la misma Biblia lo describe como homicida desde el principio. Un ladrón y alguien que siempre está cazando a los hijos de Dios. Oiga esto, te está vigilando como si fueras un venadito que apenas tienes 2 semanas de nacido, como si eres un corderito que apenas tienes 2 semanas que naciste, y te está buscando que se descuiden los que te protegen, y está buscándote a ti, que te descuides, te alejes de como los corderitos que se alejan de su mamá,
y allí agarrarte. Está buscando cómo destruirte, asesinarte y acabar contigo. Continúa la escritura diciendo, se enalteció tu corazón, versículo 17, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en la tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de lo que Dios hace con aquellos que se rebelan en contra de Dios. Si nosotros queremos saber cuál es el final que le espera a alguien que está en contra de Dios, solo tenemos que revisar este pasaje y ver esto, para que vieran en ti un ejemplo. Versículo 18, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido. Wow. Y te he reducido a ceniza, dice Dios. Sobre la tierra eres ceniza, a los ojos de todos los que te miran, todos los que entran, todos los que entre los pueblos te conocen, están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás más. Wow. No creo que necesitamos más después de oír esta sentencia que Dios hace pública a través de la boca del profeta Ezequiel en el capítulo 28, en el verso 11. Este juicio de Dios sobre el enemigo de nuestras almas. La caída de Satanás se originó en el pecado. Oiga esto, el pecado. Por eso usted y yo tenemos que guardar nuestro corazón de caer en el pecado. Mire, la caída de Satanás se originó en el pecado, creció con el autoengaño y terminó con una ambición rebelde. Y ese mismo patrón o ecuación, como usted le quiera llamar, esa misma caminito, es así como muchos de nosotros alguna vez o algunos de ustedes han caído en el engaño del enemigo. Porque primero el pecado entró como un pensamiento de tentación, lo recibiste, actuaste, empezaste a autoengañarte, que sí puedo hacer esto y sí puedo porque todos lo hacen y nada pasa, y qué tiene si yo me robo esto, y qué importa si yo miento, y qué importa si yo engaño, y qué importa si yo manipulo esta situación, y qué importa si yo voy a hacer una celosa compulsiva, y qué importa si yo cometo adulterio. Y se autoengaña a la persona diciendo que nada va a pasar y termina en una ambición rebelde. Dice, su rebelión lo llevó a inducir a un gran número de ángeles a unirse en su oposición a Dios, según el libro de Apocalipsis o Revelaciones, en el capítulo 12, en el verso 4. Entonces Dios arrojó a Satanás y sus ángeles rebeldes fuera del cielo hacia la tierra. Y Ezequiel 28:16, vuelvo a repetirlo, Satanás perdió para siempre su posición original como el querubín ungido de Dios, según Judas 6 también. Hoy vamos a aprender los límites del diablo. Vamos a pasar a este punto importante. Entonces, si él ya está aquí en la tierra, si él domina las mentes de este mundo, la corriente de este mundo le pertenece a él. Él es el que está moviendo todo el mal que se mira en este mundo. Él es el dueño de todas las cosas malas que están sucediendo aquí. Él es el general de este ejército. La pregunta es si él tiene límites o es todopoderoso. Hoy vamos a aprender que sí. El diablo tiene límites. En la primera carta de Juan,
en la primera epístola de Juan, dice Juan 4:4, escrito está, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Yo he pasado diciendo este versículo de primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice el Señor. Con esta declaración de Dios, usted y yo podemos caminar con fe, podemos caminar con fuerza, podemos caminar con ánimo, podemos enfrentarlo todo, porque tenemos esta declaración de Dios que dice que en nosotros vive Cristo y nosotros vivimos en Cristo. Él en nosotros y nosotros en Él, entonces nosotros somos más poderosos que el que está en el mundo. Cualquier demonio, cualquier brujo, cualquier hechicero, el mismo diablo no tiene poder cuando nosotros estamos en Cristo. El único lugar confiable, oiga esto, el único lugar confiable para conocer la verdad sobre nuestro adversario es la palabra de Dios. De ningún lugar vamos a encontrar información más fiel y verdadera. Este es el único lugar del cual nosotros podemos obtener la verdad de quién es el enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, quedan excluidas como fuentes de información fidedignas las leyendas, las tradiciones, las películas, los programas de televisión, las visiones que tuvo el hermanito, la hermanita, las conversaciones que tienen algunos de nuestros hermanos con demonios y aún las experiencias personales pueden no ser tan filiales, tan reales y tan verdaderas como la bendita palabra de Dios. Aún dentro de una visión, el enemigo puede engañarnos. Una de las tácticas que ayudó a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial fue la difusión de información falsa. Los alemanes hicieron planes basados en información errónea y esto distrajo de la verdad y de la verdadera batalla. Así es que malgastaron mucho esfuerzo con poco provecho y así es como los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial contra un enemigo que parecía invencible. ¿Sabe cómo? Difundiendo información falsa. Por eso, a partir de hoy, si usted quiere conocer al enemigo y quiere saber más de él, la Biblia, la palabra de Dios. Vengamos siempre a la palabra de Dios. Ese es nuestro manual y ese es el diccionario poderoso, vivo, que nos dará información verdadera. Tampoco podemos confiar en los mismos demonios como fuentes de información. Ellos son mentirosos, no lo olvide. Cuando usted esté en un momento de liberación o esté escuchando a algún demonio hablar, que ha sucedido en varias ocasiones dentro de las iglesias, cuando alguna persona viene con una opresión demoníaca o una posesión demoníaca, a ellos les da por hablar. Y bueno, hoy se corre la cultura cristiana de que hay que preguntarle al demonio y hay que hablar con él. Entonces, yo respeto lo que cada quien quiera hacer. Pero escuche esto, los demonios son mentirosos. Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted puede ser lo suficientemente inteligente para superar las maquinaciones de un ser demoníaco que existe desde antes de la fundación de la tierra, que estuvieron con Dios, que vieron a Dios, que conocen todas las cosas, que viven aquí de miles de siglos y siglos de años que realmente ni se sabe la cantidad de años y de siglos que ellos existen? Dígame, ¿usted le puede ganar a un ser así? Además, otra cosa es que ellos son demonios inteligentes. Ellos saben cómo jugar con tu mente. Escuche esto. Jamás le entregue su mente al enemigo.
Jamás le entregue su mente a los demonios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, aprendamos de memoria versículos, meditemos en ellos, porque en el día malo, el día del ataque, el día del contraataque, el día de la tentación, el día en que vienen las situaciones difíciles, tú tendrás cómo defenderte de los dardos de fuego del enemigo. Viene el enemigo y ataca aquí, en tu cabeza. Ten mucho cuidado. Así es que no, la respuesta es no. Los enemigos, los demonios, no nos pueden dar información verdadera. Ellos son mentirosos como parte de su naturaleza. Quiero contarte una experiencia personal que tuve apenas tenía 6 meses de haber entregado mi vida a Cristo. Acababa de dar a luz a mi hijo David. Esto pasó hace un poco más de 23 años atrás. Tendría como una semana que había dado luz a mi hijo y estaba en mi cama acostada con el bebé tratando de darle alimento en la cama y estaba tan agotada, tan cansada, me quedé entre dormida y despierta, porque si usted es madre y sabe lo que es dar a luz un bebé, sabe que a los 6 días de dar a luz un bebé, pues usted está sumamente agotada, pero no quiere dormirse porque tiene miedo que su bebé se le vaya a ahogar o cualquier cosa que vaya a pasar. Entonces está entre dormida y despierta. Recuerdo exactamente cómo fue. De pronto estoy en una visión y veo un aire venir. Y mientras ese aire entraba por mi casa, iba agarrando forma. Y cuando agarró forma, se posó encima de mi cuerpo. Yo estaba acostada con mi bebé acostadito a un lado de mí. Y ese demonio vino y se posó encima de mí. Y su cabeza era tan grande como este tamaño, le puedo decir. O sea, abarcaba casi la mitad de mi cuerpo, solamente su cara. Y de una manera tan horrible se presentó a mí porque ellos saben cómo atemorizarnos, ¿sí? Ellos saben cómo volvernos locos de miedo. Entonces se posó encima de mí sin poderme tocar. A mí me recuerdo que eso me impactó mucho porque él deseaba tocarme y no me pudo tocar. Yo ya le había entregado mi vida a Cristo, gloria al Señor. Ya estaba yo cubierta con la sangre del Cordero y sellada con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando está encima de mí, yo estoy paralizada del terror. Me habló sin mover su boca. Me mandó un mensaje a mi mente y el mensaje era claro con una voz horrible y me dijo: tú eres mía. No puedes escapar de mí. Tú eres mía, me perteneces. Ante esa declaración que ese demonio me daba, inmediatamente, fíjese, 6 meses de haberle entregado mi vida a Cristo, y el Espíritu Santo de Dios me ayudó a pelear esa guerra espiritual y me dio las palabras correctas de cómo contestar. Y le contesté: no, yo soy de Cristo. Y entonces, como pude hablar, porque no podía hablar, que estaba paralizada, le dije: en el nombre de Jesús, vete de aquí. Y en cuanto yo dije esas palabras, ese aire se hizo así, se abrió ese aire y se fue. Se desbarató esa figura y ese aire salió de mi casa. Esa fue mi primera experiencia espiritual con demonios. Una cosa fuerte, una cosa terrible. Lo que quiero decirle con esto es que ellos llegan con mentiras. Ellos te van a hablar mentiras. Ellos te van a decir que no estás perdonado, que el Señor no te ha perdonado, que el Señor no está feliz contigo, que está decepcionado de ti porque le fallaste, porque le desobedeciste, porque no estás haciendo su voluntad, o porque hiciste esto o aquello, o porque dejaste de hacer esto y aquello. Ellos te van a decir que tú realmente no eres salvo. Ellos van a cuestionar tu salvación. Ellos van a cuestionar los dones que Dios te ha dado. Ellos van a cuestionar tu llamamiento. Ellos van a cuestionar que la bendición de Dios llegue a tu vida. Van a decirte mentiras diciéndote: ¿por qué Dios te va a bendecir si tú eres tan mala?
tú eres tan malo, mira lo que hiciste. Así es de que no podemos confiar en los demonios como una fuente de información. Ellos son mentirosos, es parte de su naturaleza. He tenido varias experiencias en hacer liberación espiritual de demonios en alguna persona, y los demonios siempre me dicen mentiras, siempre me quieren engañar, siempre me están diciendo cosas, y yo los callo y les digo, no, ustedes son mentirosos, y cállate, no voy a platicar contigo, fuera de aquí, ¿no? Paso al siguiente punto y vamos a entrar a Satanás. Tiene límites de autoridad y poder. Siendo un ser creado, el diablo tiene limitaciones, y eso es un bingo para usted y para mí. Al nosotros enfrentar a un enemigo que conocemos y que sabemos cómo piensa, cómo se mueve, cómo actúa, quién es, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus poderes, nosotros nos volvemos más fuertes. Nosotros buscamos mejores estrategias de contraataque. Y hoy vamos a aprender que Satanás tiene límites en su autoridad y que no tiene tanto poder como nosotros se lo hemos dado. Siendo un ser creado, el diablo tiene limitaciones. A fin de conocer a nuestro enemigo, será necesario estudiar tanto sus capacidades como sus incapacidades. Comenzamos con lo que no puede hacer. Antes de dar por sentado que su autoridad y su poder casi alcanzan el nivel divino, recordemos lo que dice Ezequiel 28:15. Hay que entender que el diablo fue juzgado en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló públicamente al exhibirlo en su desfile triunfal, Colosenses 2:15. ¿Sí? Así es de que nos damos cuenta que el enemigo ya fue juzgado y derrotado en la cruz del Calvario. Bajo esta verdad absoluta, oiga esto, dígame si usted no enfrentará de hoy en adelante cualquier guerra espiritual que se le presente con poder, con autoridad y con el gozo de saber que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. De hoy en adelante pelearemos con otra actitud, pelearemos con otra conducta, con esa seguridad. El poder del cristiano está en la seguridad de las promesas de Dios y de las declaraciones de Dios. El Señor Jesús desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló públicamente, exhibiéndolos en su desfile triunfal, Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, por medio de Cristo. No olvide esta escritura. Cada vez que usted se sienta débil, cada vez que se sienta que no tiene fuerza, que no tiene poder, que no tiene autoridad, solamente declare esta escritura poderosa y usted sabrá quién es usted en Cristo y lo que Cristo hizo por usted, que está enfrentando usted unas huestes del mal que han sido derrotadas en la cruz del Calvario. En consecuencia, es importante recordar que Satanás es un enemigo, es nuestro enemigo, según Primera de Pedro 5:8. Es cierto que es más poderoso que nosotros. Claro, nosotros somos en la carne, estamos en este mundo y somos carne, pero es menos poderoso que Cristo que vive en nosotros. Aleluya. Sí, puede ser que sea más poderoso en nosotros en la carne, pero como Cristo vive en nosotros, entonces nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Satanás es un espíritu creado, invisible, que no posee los atributos de Dios, aunque intenta imitarlos, porque él es un mentiroso y él es un imitador, es un falsificador.
pero él no tiene los atributos de Dios. Uno de los propósitos de la encarnación de Cristo fue precisamente destruir las obras del diablo, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. En todo este estudio de la batalla contra Satanás debemos tomar en cuenta las cartas del apóstol Juan. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18, el apóstol afirma: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Satanás no tiene autoridad ni el poder para tocar al verdadero creyente. Aleluya. Esto lo tomé del libro Estoy preparado para la guerra espiritual, con signos de interrogación, con el hermano Jaime Mirón, de la editorial Unili. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo cual quiere decir que el cristiano no vive una vida de pecado como un estilo de vida. No, no, no. El cristiano está luchando todos los días para no pecar. Sino que el cristiano verdadero, oiga esto, el nacido de nuevo, el cristiano verdadero, sabe sin que nadie le enseñe lo que es pecado y aún sus formas aparentes no visibles. O sea, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo moró en nosotros y el mismo Espíritu Santo nos da discernimiento y nos ayuda a entender aún aquellas cositas pequeñas que para la gente puedan parecer no pecado, pero el Espíritu Santo nos hace ver que eso es pecado. Así es que el cristiano vive una constante vida en contra del pecado. El cristiano verdadero no vive una vida de pecado. El Espíritu Santo le ayuda a entender día a día el mal y el pecado. El cristiano verdadero se arrepiente de lo que ha hecho, se convierte de su pecado. El pecado no es su estilo de vida. Por eso que cuando yo veo un cristiano que está viviendo una vida pecaminosa como un estilo de vida, ese no es un cristiano. Pero cuando yo veo un hombre, una mujer, un joven, una jovencita que viene y confiesa su pecado conmigo y dice: no quiero esto, ayúdeme, necesito vencer esto. Este es un cristiano verdadero, el cristiano que confiesa su pecado, que pide ayuda a sus líderes espirituales, que se rinde al Señor y que se entrega al discipulado y a la disciplina de Dios. Este es el verdadero cristiano. Por lo tanto, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no continúa pecando. Aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no puede dañarlo. Esta escritura me ha abierto el entendimiento hoy. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice la Reina Valera, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Por lo tanto, el hermano Jaime Mirón, y esta nota la tomé de él, dice él esto, en este libro que se llama La Guerra Espiritual, la página 27, él dice: Satanás no tiene la autoridad ni el poder para tocar al verdadero creyente. Y yo estoy de acuerdo con el hermano Jaime Mirón. Por supuesto que sí. El verdadero cristiano nunca jamás será derrotado por el enemigo. En forma inmediata, Juan explica por qué el creyente no vive para siempre derrotado por el pecado. Porque Jesucristo lo protege. Hermano, hermana, escucha esto. Tú estás bajo el cuidado y la protección de Dios. Te lo voy a dejar más claro.
Proteger en esta escritura que te acabo yo de mencionar, proteger significa vigilar a un preso. Como referencia, les dejo el versículo de Mateo 27:36 y el versículo de Mateo 27:54. Escuche esto. Cristo nos vigila y nos protege para que el maligno, o sea, el diablo, no nos pueda tocar. Ahora, tocar. ¿Qué significa esta palabra en la Biblia? Mire qué cosa más maravillosa. Al verdadero cristiano no lo puede tocar. Tocar quiere decir atar. Fíjese cuánto poder nosotros le hemos dado al enemigo, diciendo, el enemigo me ató. ¿Te das cuenta? Cuando la escritura está diciendo que el enemigo no nos puede tocar. Traducido, quiere decir no nos puede atar. En el lenguaje original quiere decir eso, no nos puede tocar, no nos puede atar. Es la palabra más fuerte en el griego para expresar hapto, J-A-P-T-O. Y la idea es de sobar o palpar con el fin de aplicar presión. No es una sobada de cariño, es un tacto violento para oprimir, para aplastar, para presionar. ¿Ok? El diablo es el maligno y como veremos, hay mucho que puede hacer. Sin embargo, no puede tocarte, no puede pegarse a tu cuerpo, no te puede sujetar, no te puede atar, ni puede tomar control, ni ser el dueño de tu vida, porque Cristo guarda a sus hijos. Ahora, ¿qué puede hacer? Él puede entrar si tú le das el permiso para entrar. Si tú eres un cristiano verdadero, eres nacido de nuevo, bautizado en agua, te entregaste al Señor, amas al Señor, vives una vida llena de arrepentimiento, pero le abres la puerta al pecado y te entregas al pecado, al adulterio, al robo, a la mentira, al chisme, ese es un lugar por donde el enemigo puede entrar a dañar tu vida. Pero escucha, tu vida está en las manos de Cristo. En cuanto tú te arrepientas, el Señor te rescata nuevamente. Por eso es que el camino es angosto. Tenemos que caminar en ese camino angosto, no movernos de ese lugar, porque el Señor nos guarda, nos vigila, como el carcelero al preso. Es una manera de darnos a entender esta palabra, ¿no? Que nos quiere decir, Dios nos está vigilando todo el tiempo. Sus ojos están puestos en ti, hermano, hermana. No tengas miedo. Pelea la guerra espiritual sin temor, sabiendo que tu Dios tiene sus ojos puestos en ti. Él te ama, Él te cuida. Constantemente estás bajo la vigilancia de Dios. Por eso el cristiano verdadero se llena de vergüenza cuando ha pecado, porque sabe que Dios lo vio. Dios vio su adulterio, Dios vio su mentira, escuchó y vio todo lo que habló con maldad, con engaño. Y por eso el cristiano, cuando se arrepiente, siente vergüenza delante de Dios y llora de dolor, está arrepentido de todo corazón. Pero el Señor te ama y de sus manos, una vez que tú te arrepientes, Él ya nadie te puede tocar. Ahora, déjeme decirle algo. Mucho cuidado, si usted es una persona que ha pecado delante de los ojos del Señor, delante de la presencia de Dios, si usted ha caído, escuche esto, no le entregues tu mente. No. ¿Pecaste? Bueno, ven, arrepiéntete, el Señor te perdona. Todo te lo perdona el Señor. Pero tu mente no se la entregues al enemigo. No dejes que te esté acusando. Una vez que te arrepientas, y cada vez que venga el acusador,
Dile, yo soy perdonada, yo soy limpio. Yo soy limpio, yo fui perdonada. Dios me perdonó, su sangre me ha comprado. Soy propiedad de Dios. Él me vigila. Nadie me puede tocar, según está escrito en el libro de Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Que no se vuelva el pecado un estilo de vida para ti, porque entonces esa es la demostración máxima de que no eres hijo de Dios. El que es hijo de Dios pelea contra el pecado, lucha contra la tentación, confiesa el pecado y regresa a los brazos del Padre. El diablo es maligno y como veremos, hay mucho que él puede hacer. Sin embargo, no puede adherirse al creyente, ni sujetarlo, ni atarlo, ni tomar control o ser dueño, porque Cristo es el dueño de sus hijos y él guarda a sus hijos, según Juan 17:12 y al 15, segunda de Tesalonicenses 3:3, Judas 1 y Judas 24. Además, es posible resistir a Satanás, según Santiago 4:7, y vencerlo, según Apocalipsis 12:11. Su destino está sellado. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, según el libro de Juan 12:31. El fuego eterno, según Cristo, está preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Finalmente, el último libro de la Biblia afirma en Apocalipsis 20:10, el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrá sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario venció a las huestes de las tinieblas y exhibió públicamente su derrota, nos salvó, nos compró con su sangre preciosa. Tú eres perdonado, tú eres perdonada, eres salva de las garras del enemigo y tu vida está segura en Cristo. Otras cosas importantes, y con estas voy a terminar, que es importante saber que el enemigo no tiene ese poder, porque eso es lo que estamos hablando. Él tiene límites de autoridad y de poder. Una de las cosas importantísimas es que Satanás no es omnipresente. Puede estar en un solo lugar a la misma vez. La omnipresencia es un atributo reservado, único, exclusivo de Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Por ejemplo, debido a esta limitación del enemigo, es posible que la mayoría de nosotros nunca hayamos tenido un contacto con el diablo, ¿sabe? Probablemente tú en realidad nunca has tenido un encuentro con el diablo, sino que has tenido encuentro con las huestes de las tinieblas. Hay un micrófono abierto, hermana Mari, si lo puede cerrar, por favor. Puede ser que usted nunca haya tenido un encuentro con el diablo, porque él no es omnipresente. Tus encuentros probablemente hayan sido con demonios, con espíritus inmundos. Los únicos personajes bíblicos, según la palabra de Dios, que enfrentaron personalmente a Satanás son Eva en Génesis 3:1, David en primer libro de Crónicas 21:1, Jesús en Mateo 4, Pedro en Mateo 16:23 y Lucas 22:31, Ananías en Hechos 5:3, Pablo en segunda de Corintios 12:7 y primera de Tesalonicenses 2:18, Judas en Juan 13:27, el arcángel Miguel en Judas 9. En cambio, Cristo es accesible instantáneamente a todos los que le buscan e invocan su nombre, según Romanos 10:13. Y es poderoso para ayudarnos en cualquier parte del mundo, según Hebreos 4:16.
y Hebreos 7:25. ¿Ve? El enemigo no es omnipresente. Eso lo limita. Número 2, Satanás no es omnisciente. Esto es sumamente importante. Por más inteligente que sea, el conocimiento de Satanás está limitado. El apóstol Juan nos recuerda en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Sí? El enemigo, Satanás, posee mucho conocimiento, sabe más que cualquier ser humano, pero no es omnisciente. No lo sabe todo. Ahora bien, todo ser humano posee una habilidad innata para deducir ciertas cosas, incluyendo lo que tal vez está dentro del corazón o la mente de otra persona. Sí, eso puede ser. Parte del genio de la psicología moderna es su intento de conocer los motivos guardados en los lugares secretos de las mentes humanas. A veces los psicólogos tienen razón y otras veces están totalmente equivocados. Y otras tantas ni ellos mismos saben la diferencia, ni saben qué hacer con los pensamientos del hombre. Tanto intento, aún de los psicólogos más sabios, por penetrar a la mente sigue siendo una conjetura, porque ningún ser humano tiene la habilidad de leer la mente de otro. Es por eso que los gestos, las expresiones, las miradas, etcétera, que podemos deducir algunos pensamientos. Por ejemplo, muchos esposos después de años de matrimonio, pues conocen íntimamente tanto a sus esposas que con una mirada saben lo que ella está pensando, lo que ella quiere decir. Los demonios poseen los mismos recursos, pero siendo espíritus son más inteligentes que nosotros. Me estaba platicando la hermana Rina que su bebé de 3 años, que es su nieto, solo con mirar un gesto de su cara, sabe que la abuelita está enojada. Y le dice, abuelita, happy, happy, porque ella está con otra cara. Entonces esos gestos los leen también los demonios. Poseen los mismos recursos, pero siendo espíritus son más inteligentes que nosotros. Sin embargo, ellos siempre están adivinando, oiga esto, porque los demonios ni el diablo pueden saber lo que está en tu mente. Hermano, hermana, puedes pensar con libertad, porque el único que tiene acceso es Dios. El diablo y las huestes de las tinieblas no tienen acceso a tus pensamientos. Ellos saben lo que tú piensas porque tú hablaste o porque actuaste. Note lo que la Biblia dice acerca de Dios. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes. Salmo 139, del 1 al 4. Es Dios el que conoce tu mente y el que conoce tus pensamientos y el que conoce tu corazón. Omnipresente. Estar presente en todas partes al mismo tiempo con la totalidad de su ser. Esta es otra característica que es solamente de Dios. Omnisciente, solo Dios conoce todas las cosas sin esforzarse. Él sabe todo. Otra cosa que encontramos de descripción de Satanás dice, es muy inteligente, es organizado, cuenta con miles de demonios para cumplir sus propósitos y de alguna manera tiene acceso a la mente del hombre, pero en ninguna parte de la Biblia insinúa que puede leer los pensamientos. No existe ninguna parte en la Biblia que avale esto. Es más bien la palabra de Dios que penetra y discierne lo que está en el corazón del ser humano. Además, Satanás tampoco conoce el futuro. Bingo para alguien más. Hola, hola, hay alguien ahí que piensa que
el enemigo de su alma tiene todo figurado su futuro. No, señoras y señores, no, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, no, solamente Dios conoce tu principio y tu final. El enemigo no sabe tu futuro. Así es que deja de leer el horóscopo, deja de ir a buscar a las brujas que te lean las cartas, el tarot, el café, qué sé yo, todas esas cosas para decirte tu futuro. Deja tu futuro en las manos de nuestro Dios, que es amor y misericordioso, y confórmate con vivir una vida que agrade al Señor. Al ser humano le fascina predecir el futuro. Cada año abundan los profetas y los que pronostican qué va a pasar. Aún dentro del cuerpo de Cristo, desean, anhelan poder profetizar las cosas futuras de la gente. Tengamos mucho cuidado con eso, que si no es Dios el que nos ha hablado, mejor calle su boca. Maldición caerá sobre su vida. Es una puerta abierta para que el diablo trabaje con su corazón y le destruya. Tenga mucho cuidado con esas cosas. Hay abundante de profecías y pronósticos. El concepto de que el hombre busque el conocimiento del futuro al margen de Dios es una idea antigua que comenzó con los primeros seres humanos. En Génesis 3:5 dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Fíjese, aquí está el diablo hablando, aquí está el diablo diciéndole a Eva, ¿sí? Lo que espera, lo que viene, y eso fue la trampa para ella. Que no sea la trampa para ti. Guarda tu corazón para no pecar contra Dios. Por último, Satanás no es omnipotente. Esto me fascina. Hay un solo todopoderoso. Un solo todopoderoso, el verdadero Dios. Génesis 17:1, Apocalipsis 19:6 nos lo dice. Recordemos que Satanás es un enemigo ya juzgado y derrotado. Y aunque el abundante poder que ejercita siempre está bajo el poderío divino de Dios, como lo vemos en Job, que el enemigo tiene que ir a reportarse con el Señor y tiene que pedir permiso a Dios antes de zarandearte, antes de meterte en tentación, antes de traer una enfermedad a tu cuerpo. Eso se discutió primero delante del Señor. El enemigo va a la presencia del Señor a pedir autorización para tocarte, para traer tentación, para tocar tu cuerpo con una enfermedad. Él está limitado. Nos queda claro en esta noche. Mientras estamos en esta tierra, siempre habrá una lucha con Satanás, como describe en Efesios 6, del 10 al 18. Pero el omnipotente Dios, el todopoderoso Dios, por medio de Jesucristo, ha quebrantado este poder diabólico. Omnipotente, todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa consecuente conforme a su propia naturaleza. Este es nuestro Dios. El enemigo no puede ser omnipotente porque él no es al nivel de Dios ni nunca será la competencia de Dios. Jamás. Es un pequeño enemigo que ha estado aquí en la tierra para probar tus corazones. Dios le ha puesto un tiempo en el que él puede operar en esta tierra porque tiene un propósito. Sabe que el trabajo del enemigo sobre tu vida en la vida del cristiano, es solamente para edificarnos. Cuando la guerra viene más fuerte, más grande será tu victoria. Cuando el ataque viene más fuerte, más poder te dará Dios para vencer. Cada vez que el enemigo viene en contra del cristiano verdadero, simplemente el cristiano se va volviendo más fuerte, más poderoso, más sabio, más temeroso de Dios y más santo. Estoy hablando de los hijos, de las hijas de Dios que viven conforme a la palabra de Dios y que su pasión es la obediencia al Señor. El enemigo
la actuación del enemigo en esta tierra es para probar tu corazón y para probar los corazones del mundo entero, porque deliberadamente Dios permite que esté aquí por un corto tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú conozcas las huestes de las tinieblas, puedas decidirte seguir la atracción del pecado, seguir las delicias del pecado, entregarte en las pasiones pecaminosas, en los deleites de los pecados, o decides con tu libre corazón seguir a Cristo. ¿Se da cuenta que lo que nosotros vemos tan malo no es en realidad tan malo? Si tú estás en una guerra espiritual, sácale todo el provecho posible. El próximo martes entraremos a conocer cómo trabaja el enemigo y cómo empieza una guerra espiritual, no solamente en tu mente, sino que también en todas las cosas que tienes alrededor, tu familia, a tus hijos, en tu trabajo. Vamos a empezar a descifrar estas dos enseñanzas. La primera fue la introducción y ahora hemos conocido quién es nuestro enemigo. Ya sabemos que está limitado, se nos ha abierto una ventana de bendición, se nos ha abierto una ventana poderosa en la que nosotros podemos ver realmente cómo es Él, cómo trabaja, y así nosotros ahora más adelante, nosotros vamos a ver el próximo martes, vamos a empezar a descifrar cómo empieza Él a trabajar, qué cosas empieza a hablarnos, por qué caemos en sus trampas, cuáles son sus engaños más sutiles, cuál es la manera más fácil en la que nos hace caer a nosotros. Y poco a poco nosotros vamos a ir descubriendo más y más. Y conforme vayan pasando estas clases, si usted resiste, si usted tiene paciencia y si usted sigue escuchando, usted va a encontrar unos tesoros poderosos que van a servirle a usted para obtener la victoria día con día, no solo en su vida personal, en sus guerras y batallas espirituales, en su mente, en su corazón, sino que también en su casa, en su familia, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier ámbito en el que usted se pare, usted podrá descubrir las artimañas del diablo y destruirlas en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Por lo tanto, proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la guerra, despierten los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Padre Santo, en esta hermosa noche te damos gloria, honor y alabanza, porque tú eres el poderoso, el maravilloso. Tú eres nuestro Dios que reinas y vives por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias, te damos honor y gloria, poder y adoración, porque tú eres bueno, Señor, y grande es tu misericordia. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú, bendito Dios, hoy nos has enseñado, Señor, que nuestro enemigo es más pequeño de lo que nosotros imaginamos. Señor amado, hoy nos revelaste tu verdad, Padre Santo. Hoy nos enseñaste, Señor, que Él tiene límites. Él no tiene poder sobre tus hijos. Él no tiene poder sobre tus hijos amados, porque tú los guardas, tú los vigilas, tú no permites, Padre Santo, que el enemigo destroce sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos con la autoridad que tú nos has dado, Señor, a echar fuera en esta hora
toda mentira del diablo que ha creado fortalezas en las mentes de mis hermanos, de mis hermanas, para torturarles, para lastimarles, para oprimirles, para usar sus vidas, para destruir sus corazones, para acabar con sus vidas, sus familias, sus casas, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, perdona los pecados de mi hermana Glenda. Señor, perdona los pecados de mi hermana Alma. Señor, perdona los pecados míos, Señor. Perdona mis pecados. Perdona los pecados de María, de Lupita, de Erika, de Edith, de Laura, de Judith. Señor, perdona los pecados de Teresa, de Elvia, de Ileana. Señor, perdona los pecados de Pedro. Señor, perdona los pecados, Padre Santo, de Irma Saavedra. Perdona los pecados, Padre Santo, de Chari, de Teresa, de Judith. Padre, de todos los que estamos aquí, Padre, perdona los pecados de Alexis. Señor, en esta hora, Padre, pedimos perdón de pecados. Padre, te suplicamos, escúchanos, Señor. Te pedimos perdón, la soberbia de nuestro corazón, el orgullo de nuestro corazón. Padre Santo, perdona, Padre Santo, la negligencia. ¿Cuántas veces hemos, Señor, Padre, contristado tu Santo Espíritu, tu Espíritu Santo llamándonos a la oración y nosotros diciéndonos: no tengo tiempo, no puedo. Tu bendito Espíritu Santo llamándonos al ayuno y nosotros diciendo: no puedo, no cabe en mi agenda. Oh Padre Santo, cuántas veces nosotros, Señor, hemos contristado al Espíritu Santo, porque Él con amor se acerca a nosotros, invitándonos a pasar tiempo en intimidad, pero nosotros le hemos rechazado. Nosotros practicamos vidas egocéntricas, pensando solo en nosotros, en lo que queremos hacer, en el dinero que queremos producir, en el ministerio que queremos levantar, y nos olvidamos que lo más importante es pasar tiempo contigo, Señor. Eso es lo de más alto valor, eso es lo más importante. Padre, perdona nuestros pecados. Señor, en esta hora te entregamos todo pecado. Señor, toda mentira, todo robo, todo adulterio, todo chisme, todo egocentrismo, toda falta de atención a ti, Señor. Todo pecado, Señor, lo entregamos delante de ti. Ahí donde usted está, si usted está solo, confiese su pecado por nombre. No hay mayor liberación que un hombre o una mujer que confiesa su pecado delante de Dios. No hay mayor liberación. Nosotros queremos ver mujeres rodando en el suelo, hombres llorando, gritando. Pensamos que eso es la liberación. No, mi hermano, la mayor liberación es cuando tú te arrepientes. Cuando tú te arrepientes de todo corazón, arrepiéntete hoy, arrepiéntete. El Espíritu Santo está aquí para ti, para ayudarte. Él desea sanarte, Él desea libertarte, Él desea llenarte de poder y de autoridad, pero ese pecado le está estorbando. Entrégaselo al Señor, entrégale al Señor en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos perdón. Perdona los pecados de cada uno de nosotros. Pedimos tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús, sea destruida toda mentira, Señor, que el enemigo de nuestras almas ha formado en nuestras mentes, haciéndonos creer cosas que no son. Oh, Padre bendito, pedimos tu ayuda. Pedimos tu ayuda en esta hora. Señor, bendice tus hijos. Señor, trae sanidad a sus almas. Señor, guarda sus corazones. Padre Santo, escucha el clamor de tus hijos. Padre, en esta hora, aquellos que están enfermos, tomamos la autoridad que nos has dado y echamos fuera toda enfermedad. Toda enfermedad de celos obsesivos, fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Todo
todo pecado de adulterio espiritual, fuera en el nombre de Jesús. Todo pecado de adulterio matrimonial, fuera en el nombre de Jesús. Toda mentira que nos estamos autoengañando con mentiras, fuera toda mentira de nuestra alma, de nuestra mente, de la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre Santo, declaramos liberación, todo orgullo, todo espíritu de división en el hogar, espíritu de división en los matrimonios, espíritu de división en las casas, en los trabajos, en las iglesias, fuera en el nombre de Jesús. Oh Señor, todo ego espiritual, fuera en el nombre de Jesús. Todo orgullo, toda vanidad, la echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Padre, recibimos tu perdón. Recibimos tu perdón, tu ayuda. Señor, somos tus hijos. La escritura en el libro de Juan dice que tú cuidas de nosotros, que nos vigilas como el carcelero a su preso, con ese tipo de diligencia, de responsabilidad, con ese tipo de vigilancia. Oh, pero con tu corazón lleno de amor, Señor, con tu corazón lleno de misericordia. Tú nos vigilas, Señor. Tú vigilas a Alma, tú vigilas a Glenda, a Marlene, a Alexis, a Conchita, a Griselda, a Judith, a Lupita, a Erika, a Gloria. Tú vigilas a Pedro, tú vigilas a Teresa, tú vigilas a cada uno de nosotros, Padre. Tú estás vigilando a Ana Rosa Quesada. Tus ojos están puestos en ella. Padre, que nosotros nos aseguremos todos los días, que estamos, Señor, viviendo vidas consagradas a ti, Señor amado, porque en ese vivir consagrados a ti, Señor, tenemos el amparo tuyo, porque hemos entendido hoy que la única manera que el enemigo entra a destruir nuestras mentes, nuestras almas, a torturarnos con pensamientos, es porque nosotros no hemos confesado un pecado. Sí, Señor. Es porque nosotros hemos abierto puertas. Es porque nosotros con nuestra lengua le hemos dado más poder del que tiene. Padre, por favor, yo te suplico, Señor, abre el entendimiento de mis hermanos, Padre. Abre el entendimiento y hazles entender tu verdad. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Tú estás con mis hermanos. Tú los cuidas, tú los proteges. No tenemos miedo de nada porque tú estás con nosotros. En esta noche, Señor, vemos al enemigo tal y cual es. Un enemigo ciertamente inteligente y organizado, pero destruido y derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Y nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado toda la herramienta, todo el equipo, todo el arsenal de guerra para pelear contra él. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de diligencia en la búsqueda de las escrituras para empaparnos de tu bendita palabra y recordar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, ¿y cómo es posible que se nos olvida esto cuando sentimos los golpes del ataque de la guerra espiritual? Se nos cierra el mundo,
Se nos acaban los recursos, nos paralizamos, Padre, pero de hoy en adelante yo declaro, Señor, que estos estudios y tu palabra bendita queda grabado en nuestros corazones, y cuando venga el día malo, sacaremos el arsenal de guerra, todo el armamento para pelear en contra de las huestes de las tinieblas, y ellos no prevalecerán sobre nosotros, porque nosotros estamos escondidos en las manos del Señor. Somos hijos de Dios, y Él no desampara a sus hijos, y es un enemigo vencido y derrotado. Oh Padre Santo, gracias. Gracias por recordarnos quiénes somos en ti, lo que tenemos y contra quién estamos luchando. Padre, toda enfermedad de mis hermanos, en el nombre de Jesús, fuera toda enfermedad, fuera toda célula cancerígena del cuerpo de mis hermanos y de mi cuerpo. Todo lo que se quiere formar y todo lo que se ha formado sea destruido en esta hora por el poder de la fe en Jesucristo. Sea acabada toda enfermedad, todo cáncer, fuera en el nombre de Jesús. Todo virus, toda bacteria, toda azúcar desequilibrada, todos líquidos de los cerebros que están descontrolados, ordenamos sanidad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en esta hora en el nombre de Jesús. Espíritu de depresión, espíritu de opresión demoníaca sobre las vidas de mis hermanos, no tienen poder ni autoridad sobre las mentes, las almas y los cuerpos de mis hermanos. Fuera todo espíritu de desánimo, fuera todo espíritu de depresión, fuera. Desactivamos, destruimos toda opresión demoníaca sobre las vidas de mis hermanos. Fuera en el nombre de Jesús, porque Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Ustedes están derrotados y hoy los hemos descubierto. Padre, te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor, porque tú eres el dueño de toda gloria, de todo honor. Padre, gracias por tu bendita verdad y por tu palabra que nos transforma y nos ayuda. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.